Mi marido se fue de viaje secreto con su amante y la familia de ella. Cuando volvieron, la casa ya estaba vendida. Yo había empaquetado todo y me había mudado al extranjero. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañáis. No dudéis en compartirlo en los comentarios. Ahora, permitidme que os adentre en esta historia. Sabéis, es curioso cómo una vida puede cambiar en un solo instante. No con una explosión, sino con el silencioso zumbido de un teléfono. He querido contar esta historia durante mucho tiempo, pero me ha costado encontrar las palabras adecuadas, ser capaz de mirar atrás sin ira, sin dolor. Es una historia sobre el matrimonio, sobre el tipo de traición que corta más profundo que el hueso, y sobre encontrar una fuerza que nunca supiste que tenías. Es mi historia. Y todo comenzó una tranquila tarde de miércoles. El tipo de tarde que parece tan devastadoramente normal que nunca adivinarías que tu mundo entero está a punto de arder. Estaba colocando la última fuente de pollo asado en la mesa del comedor cuando mi teléfono vibró. La piel del pollo estaba dorada y crujiente, tal y como le gustaba a Ricardo, y toda la casa olía a romero y ajo. Había pasado la mayor parte de la tarde cocinando, preparando la mesa con esmero con nuestra vajilla buena, incluso encendiendo un par de velas. Últimamente había estado muy estresado en el bufete de abogados, y yo solo quería crear un pequeño remanso de paz para nosotros, una buena cena donde pudiéramos reconectar. Recuerdo sonreír mientras cogía el teléfono, pensando que llamaba para decir que estaba a solo unos minutos. Un rápido vistazo a la pantalla mostró su nombre, y sentí ese familiar y cálido aleteo. Dime, contesté, secándome las manos en un paño de cocina mientras pulsaba el botón de llamada, lista para decirle que se diera prisa en volver a casa antes de que la comida se enfriara. Carmen, tenemos que hablar. La voz de Ricardo era tan tranquila y distante como si estuviera comentando el tiempo de mañana. No había calidez ni afecto. Solo un tono plano y práctico. El tipo de voz que usas con un subordinado, no con tu esposa. Mi sonrisa vaciló. ¿Está todo bien?, pregunté, con un nudo de inquietud apretándose en mi estómago. Todo está bien, dijo. Y la naturalidad con la que lo dijo fue una crueldad en sí misma. Escucha, la semana que viene, el miércoles, toda la familia se va a Marbella una semana. Ya he reservado los billetes de avión y un chalet de alquiler. La fuente en mi mano de repente se sintió imposiblemente pesada. Mis nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el teléfono, el borde de la cerámica clavándose en mi palma. Una repentina y familiar opresión se apoderó de mi pecho, una sensación que conocía demasiado bien. Era la tercera vez. La tercera vez en 3 años de matrimonio. Mi propia voz, cuando salió, sonó extrañamente impostada, como la calma inquietante antes de una tormenta. Estaba decidida a no dejar que oyera el temblor de mis manos. Toda la familia, dices, repetí, mi mirada vagando por los 2 servicios perfectamente puestos en nuestra mesa de comedor. Entonces, tus padres, tu hermana Diana y su nuevo novio, tu tía y tu primo. Esos son 6 personas. Forcé un tono deliberadamente alegre. El tipo que usas cuando intentas desesperadamente fingir que tu corazón no se está hundiendo en el suelo. Eso es, dijo él, ajeno a todo. El chalet que he reservado solo tiene 3 habitaciones, y si somos demasiados será un lío, así que no hace falta que vengas. ¿Un lío? Eso era yo. No su esposa, no su nuera, no parte de la familia. Una inconveniencia logística. Respiré hondo y de forma temblorosa, mis ojos recorriendo la comida meticulosamente preparada sobre la mesa. El vapor ascendía de las patatas panaderas al ajillo. Todo ese esfuerzo, todo ese cuidado, todas mis esperanzas de una cena tranquila y reparadora juntos, ahora estaban destinadas a la basura. Ah, ya veo, dije. Mi voz sonando como un eco distante incluso para mis propios oídos. Sentía como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo, viendo a una extraña tener esta conversación. Bueno, que lo paséis muy bien. Sabía que lo entenderías, Carmen. Eres la persona más complaciente que conozco. Pude oír su suspiro de alivio a través del teléfono, y fue como una bofetada física. ¿Complaciente? Quería decir sumisa. Quería decir que no montaría una escena. Ah, y mientras esté fuera, no te olvides de regar las flores del jardín y mis suculentas. La pequeña en el alféizar de la ventana parece un poco seca. Claro, de acuerdo. Las suculentas, repetí, aturdida. Colgué, quedándome helada en medio del comedor. La pantalla del teléfono se puso negra y sentí como si una luz se hubiera extinguido dentro de mi corazón. La tercera vez. La primera vez, la excusa fue que acababa de sufrir un aborto espontáneo y un viaje largo sería demasiado para mí. Estaba de duelo, vulnerable y le creí. Por supuesto, solo estaba siendo protector. La segunda vez,
Mi trabajo era demasiado exigente y sería difícil tomarme tiempo libre. Me decepcionó, pero lo acepté. Necesitaba apoyar su necesidad de unas vacaciones familiares. Este año, ni siquiera se había molestado en dar una excusa convincente. Simplemente era un lío. Lentamente, como un autómata, empecé a recoger la mesa, tirando la comida intacta a la basura. El hermoso pollo asado, las cremosas patatas, todo. Mis manos temblaban sin control. De repente, un plato se me resbaló de las manos. Lo vi caer a cámara lenta antes de que golpeara el suelo de baldosas y se hiciera añicos. El sonido resonó en la casa silenciosa. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, brillando bajo las luces de la cocina como pequeños diamantes dentados. Me quedé mirándolos. Se parecían tanto a mí en ese momento. Un matrimonio que parecía tan brillante y perfecto por fuera, pero que se desmoronaba en la nada al menor contacto. Mi teléfono vibró de nuevo, haciéndome sobresaltar. Era el chat del grupo familiar. Un mensaje de mi suegra, la señora Pérez. Chicos, este año repetimos Marbella. Salimos el miércoles, así que no olvidéis el protector solar. Dicen que va a hacer mucho calor. Una ráfaga de emojis de celebración le siguió por parte de Diana, su tía y su primo. Me quedé mirando las palabras. Toda la familia. Mis ojos se llenaron de lágrimas calientes y furiosas. Para ellos, yo no era familia. Solo era una extraña, una asistenta no remunerada que regaba las suculentas. Me dejé caer al suelo, mis rodillas presionando contra el frío y duro azulejo, y empecé a recoger los trozos de cerámica uno por uno. Ni siquiera me di cuenta cuando un borde afilado me cortó el dedo. No hasta que vi una gota de sangre roja y brillante brotar contra la porcelana blanca. El dolor físico era un latido sordo, nada comparado con el dolor agudo y retorcido de mi alma. Mi teléfono sonó de nuevo y el sonido hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Era mi mejor amiga, Beatriz, en una videollamada. Rápidamente me sequé los ojos con el dorso de la mano, respiré hondo y traté de esbozar una sonrisa antes de responder. Bea, hola. No te creerías el cliente furioso que ha venido hoy a la oficina. Empecé, tratando de lanzarme a una historia normal y cotidiana para cubrir las grietas de mi voz. La expresión alegre de Beatriz se desvaneció al instante. Entrecerró los ojos, acercando su cara a la cámara de su teléfono. Carmen, ¿qué te pasa? Tienes los ojos rojos. ¿Estás llorando? ¿Qué? No, claro que no mentí, forzando una risa que sonó quebradiza y falsa incluso para mí. Estaba cortando una cebolla para la cena y me han empezado a picar una barbaridad. Era la excusa más vieja y débil del mundo, y ambas lo sabíamos. No me mientas, Carmen. ¿Crees que te conozco desde hace más de 10 años para nada? El ceño de Beatriz se frunció con esa mirada de feroz preocupación que conocía tan bien. Te veo a través. ¿Qué ha hecho esta vez ese imbécil de Ricardo? Bajo su mirada penetrante y cariñosa, mi armadura cuidadosamente construida se desmoronó. La sonrisa falsa se disolvió. En unas pocas palabras ahogadas, con la voz convertida en un susurro ronco, le expliqué todo. La cena especial, la fría llamada telefónica, la excusa endeble, el plato roto. Siento que me están tomando el pelo, terminé. Las palabras se me atascaban en la garganta, pesadas por una vergüenza que no podía explicar. Son Ricardo y toda su maldita familia los que están haciendo el ridículo. La voz de Beatriz era afilada, con una ira que extrañamente se sintió como una manta cálida. Estaba enfadada por mí. Carmen, por el amor de Dios, despierta. Esa gente no te ve como familia. Me quedé en silencio. En el fondo ya lo sabía. Simplemente no quería admitirlo, porque admitirlo significaba admitir que mi matrimonio era un fracaso. Hace 3 años, en nuestra impresionante boda en aquella preciosa bodega, Ricardo se había arrodillado ante todos nuestros amigos y familiares y me había prometido una vida de felicidad. La imagen seguía tan viva en mi mente. ¿Cómo habíamos llegado a esto en un abrir y cerrar de ojos? Carmen. La voz de Beatriz se volvió seria de repente. Profesional. ¿Recuerdas que firmaste un acuerdo prenupcial, verdad? Asentí, sintiendo un escalofrío. Fue un mes antes de la boda. Ricardo lo había sacado de repente, alegando que era una tradición familiar, una formalidad para el bufete de su familia. Aunque me hizo sentir incómoda, lo firmé. Le amaba. Quería demostrarle a él y a su familia que no iba detrás de su dinero. Qué tonta fui. La casa está a tu nombre, ¿verdad? Es un bien privativo, insistió ella, con los ojos entornados. Fue un regalo de bodas de mis padres, expliqué, las palabras sabiendo a ceniza. Pagaron la entrada entera. La herencia de mi abuela. La registramos como mi bien privativo. Solo a mi nombre.
Pero después de casarnos, Ricardo insistió en que añadiéramos su nombre a la escritura. Dijo que era por las apariencias, que todos sus colegas del bufete tenían sus nombres en las escrituras y que era vergonzoso para él. La frente de Beatriz se arrugó con disgusto. ¿Y lo hiciste? Lo hice. Me convenció por agotamiento. Vale, dijo ella, respirando hondo. Escúchame con atención. Esto es importante. ¿Quién pagó la reforma? Principalmente yo, admití, sintiéndome más pequeña con cada palabra. Usé el dinero que había ahorrado de mi sueldo a lo largo de los años, unos 70.000 euros. Su familia contribuyó con unos 15.000, sobre todo para los muebles nuevos del patio. ¿Tienes pruebas? ¿Recibos? ¿Contratos de la obra? Sí, dije, una pequeña chispa de algo encendiéndose dentro de mí. Soy meticulosa. Guardé una carpeta con todo. Bien. Eso es muy bueno, dijo Beatriz con un atisbo de alivio en su voz. Hizo una pausa y luego hizo otra pregunta que me revolvió el estómago. ¿Cuánto gana realmente Ricardo? ¿Tienes alguna idea? La pregunta me dejó en blanco. Desde que nos casamos, cada uno había gestionado su propio dinero. Fue idea suya. Dijo que era más moderno. Me había dicho que su sueldo era de unos 100.000 euros al año. Me daba 100 euros al mes para los gastos de la casa. El resto, dijo, lo estaba invirtiendo para nuestro futuro. Y yo he estado pagando la hipoteca de la casa, añadí, mi voz apagándose. Toda, cada mes. Las palabras sonaban completamente ridículas, incluso para mí. Dijo que tenía que tener un colchón para los gastos médicos de sus padres, que ya eran mayores. Beatriz golpeó su escritorio con la mano. Oí el golpe sordo a través del teléfono. Carmen, por el amor de Dios, ¿no te das cuenta de que te están estafando? Eso no es un matrimonio normal. Eso es abuso económico. Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran calientes de ira, no solo de tristeza, era verdad. Para el mundo, yo era la mujer que vivía en una casa de lujo, la esposa de un abogado de éxito. Pero la realidad era que tenía que pensármelo 2 veces antes de comprar un abrigo de invierno nuevo. Mientras tanto, las navidades pasadas, Ricardo le había regalado a su madre una pulsera de oro de 20.000 euros sin pensárselo 2 veces. Mi vida era una mentira, una ilusión cuidadosamente construida, y yo era la que pagaba por ella. Después de colgar con Beatriz, me senté en el frío suelo de la cocina durante mucho tiempo, rodeada de los restos de mi cena y de mi matrimonio. Las palabras de Beatriz resonaban en mi cabeza. Despierta, protégate. Pasó 1 hora, luego otra. Finalmente, una fría determinación se apoderó de mí. Me levanté, me lavé la cara y caminé directamente hacia la puerta del despacho de Ricardo. En mi joyero, escondida bajo algunas baratijas viejas, estaba la llave de emergencia que me había dado hacía años, por si acaso. Cuando nos casamos, prometimos respetar la privacidad del otro. Nunca había considerado romper esa promesa. Esa noche iba a hacerla añicos. El sonido de la llave en la cerradura pareció anormalmente fuerte. Un disparo en la casa silenciosa. Cuando abrí la puerta, un ligero olor a colonia cara de hombre me golpeó. El despacho estaba impecablemente ordenado, casi estéril. Los libros de derecho en la estantería estaban ordenados por altura, en una línea perfecta y rígida. No había ni una mota de polvo en su gran escritorio de caoba. Empecé por los cajones, mi corazón latiendo a un ritmo nervioso contra mis costillas. El de arriba contenía algunos documentos de trabajo sin importancia y algunos bolígrafos elegantes. El del medio contenía varios álbumes de fotos, y se me encogió el estómago al hojearlos. Eran casi todas fotos de Ricardo con su familia en vacaciones, en viajes anteriores, en la graduación de su hermana Diana. Solo había un puñado de fotos de nosotros 2 juntos, escondidas al final. El cajón de abajo estaba cerrado con llave. Por supuesto, la anomalía solo confirmaba mis crecientes sospechas. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando, y entonces la vi. Escondida detrás de una fila de gruesos libros de derecho en el estante inferior, había una pequeña caja fuerte de metal negro. Ricardo la había comprado el año pasado, diciendo que era para guardar información confidencial importante de clientes de su bufete. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía oír la sangre corriendo en mis oídos. Me arrodillé, con las manos temblando. Probé la fecha de nuestro aniversario. Una pequeña luz roja parpadeó. Error. Probé su cumpleaños. Error. Sentí una oleada de desesperación. ¿Qué más podía hacer? Entonces, un pensamiento amargo cruzó mi mente. Por un capricho, con los dedos temblando por una mezcla de ira y pavor, introduje el cumpleaños de su madre. La caja fuerte se abrió con un suave clic electrónico. Dentro había una pila de documentos bien organizados. Encima de todo había una gruesa carpeta de manila con la etiqueta «Propiedad». Se me heló el corazón al abrirla y sacar la escritura de la propiedad.
Era la escritura de mi casa. La casa que la herencia de mis padres había pagado. Pero bajo la sección de propietario, decía claramente, Ricardo Pérez y Carmen Molina en régimen de titularidad conjunta y solidaria. Se me cortó la respiración. Recordé el día que fuimos al despacho del notario para añadir su nombre. Se suponía que era un régimen de proindiviso, dándole a él una pequeña participación minoritaria. Esto era diferente. La titularidad conjunta significaba que él tenía derecho de acrecer. Significaba que era dueño de la mitad de todo. El legado de mis padres, los ahorros de mi vida, la mitad era legalmente suya. Me había engañado. Con las manos temblando tanto que apenas podía coger los papeles, seguí buscando. Encontré varios extractos bancarios de una cuenta que no sabía que existía. Desdoblé el primero. El saldo al final de la página me dejó sin palabras. No eran los ahorros cómodos pero modestos que esperaría de su sueldo. Eran casi 5 millones de euros. Mis ojos recorrieron el historial de transacciones. Cada mes, había transferencias bancarias regulares que iban desde los 3.000 hasta los 15.000 euros a una cuenta a nombre de Clara Jiménez. En el fondo de la pila de documentos, había un elegante estuche de joyería de terciopelo azul oscuro. Lo abrí. Dentro, acunado en un lecho de satén blanco, yacía un collar de diamantes tan brillante que me robó el aliento. Nunca lo había visto en mi vida. Debajo estaba el recibo. Era de Cartier. El precio superaba los 25.000 euros. La fecha de compra era el 12 de octubre del año pasado, mi cumpleaños. Mi regalo de Ricardo ese día había sido un simple ramo de flores del supermercado. Bajo el estuche había una última cosa, una fotografía. Ricardo estaba en la piscina de un hermoso resort, con el brazo rodeando con fuerza a una joven sonriente en bikini. Llevaban bañadores a juego. En el reverso, con la familiar caligrafía enlazada de mi marido, había una nota. Para mi amor, Clara. Marbella, agosto de 2023. Esa fue la semana exacta en la que él había dicho estar en un estresante viaje de negocios en Frankfurt. Mi mundo no solo se derrumbó, se vaporizó. Todas sus noches tardías en la oficina, los misteriosos viajes de negocios, el constante hablar de estar sin un duro mientras vivía en mi casa, todo encajó con una claridad horrible. La vibración de mi teléfono sobre el escritorio casi me hizo gritar. Era un mensaje de Ricardo. Cariño, no llegaré a cenar esta noche. Tengo una cena de trabajo. Miré el mensaje, luego su foto de perfil. Estaba sentado en un restaurante de lujo sosteniendo una copa de vino tinto. Reflejada en la curva de la copa de vino estaba la inconfundible silueta de una mujer con el pelo largo y una mano con las uñas pintadas de rojo brillante apoyada en la mesa. En ese momento, todo el dolor y la confusión se desvanecieron, reemplazados por una extraña y helada calma. No era paranoica ni demasiado sensible. Simplemente era una idiota de la que se estaban burlando. Con calma, metódicamente, saqué mi teléfono. Hice fotos de cada página, cada documento, cada maldita prueba. Las envié todas a la cuenta de correo electrónico cifrada de Beatriz. Luego, volví a poner todo en su sitio, cerré la caja fuerte y salí del despacho, cerrando la puerta a 3 años de mentiras. Ricardo llegó a casa sobre las 10 de la noche. Yo estaba sentada en el sofá del salón a oscuras, esperando. Llevaba horas sentada allí, las fotos en mi teléfono quemándome en la mente. Entró tambaleándose, oliendo alcohol caro y a un perfume floral dulce que no era el mío. Cariño, todavía estás despierta, dijo arrastrando las palabras, mientras se quitaba los zapatos. Se acercó a donde yo estaba sentada y se inclinó para besarme. Giré la cabeza y sus labios se encontraron con el aire frío. Hueles a perfume. No me gusta, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. Ricardo se detuvo un momento, sorprendido, y luego soltó una risa corta y despectiva. Era por trabajo, cariño. Ya sabes cómo es. Se me debe haber pegado un poco. Esos clientes llevaban colonias muy fuertes. ¿Ah, sí? Le miré. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad. Podía ver su cara con claridad. ¿Esa tal Clara es una clienta también? Su expresión se congeló. La máscara de jovialidad ebria se deslizó, y por un segundo vi pánico puro en sus ojos. Todo su cuerpo pareció recuperar la sobriedad al instante. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Quién es Clara? Nada, dije, levantándome. El olor de su perfume me estaba mareando. Se me acaba de ocurrir. Debes estar agotado de tener que entretener a esa clienta tantas veces al mes, llevándola a todos esos viajes de negocios. Pasé a su lado y fui directamente a nuestro dormitorio, dejándolo de pie en el salón, su cara cambiando de rojo a blanco bajo la tenue luz. Al cerrar la puerta del dormitorio, me apoyé en ella,
sintiendo las piernas débiles. Oí sus pasos nerviosos fuera, y luego su voz, un susurro frenético y ahogado en el teléfono. Sin duda estaba llamando a Clara, advirtiéndola, intentando poner en orden su historia. Unos minutos después, un mensaje de Beatriz iluminó mi teléfono. Pruebas recibidas. Joder, Carmen. Con esto, está acabado. Ven a mi despacho a primera hora mañana. Y esta vez, escucha todo lo que te diga. Me tumbé en la cama y me quedé mirando el techo. Mi mente estaba extraña, aterradoramente tranquila. La antigua Carmen habría pasado la noche llorando, con el corazón destrozado. La Carmen que yacía allí ahora solo sentía ganas de reír, una risa fría y amarga. Ricardo finalmente abrió la puerta y se metió en la cama a mi lado, con cuidado de no hacer ruido, como si nada hubiera pasado. Contuvo deliberadamente la respiración, fingiendo estar dormido en la oscuridad. Ricardo rompía el silencio de repente, mi voz cortando la quietud de la habitación. ¿A qué resort vais en Marbella? Su cuerpo se tensó visiblemente a mi lado. A un resort normal. Uno con el que el bufete tiene un acuerdo. ¿Ah, sí? Solté una pequeña risa sin humor. No será el Oasis Club otra vez, ¿verdad? He oído que las villas privadas con piscina allí son súper caras. Ricardo se incorporó de golpe en la cama con un jadeo. ¿Me has estado espiando? ¿Espiando? Me giré para mirarlo. La luz de la luna que se filtraba por las persianas iluminaba su rostro, que estaba contraído por una mezcla de pánico e ira. ¿Acaso es necesario? Te olvidaste de bloquearme en Facebook, Ricardo. Tu check-in en el Oasis Club en noviembre del año pasado. Por cierto, el collar de Cartier de la foto que Clara publicó esa semana era precioso, un regalo muy generoso. Su rostro se contorsionó en una fea mueca. Carmen, ¿cómo te atreves a mirar mi teléfono? Comparado con que tú me engañes durante años, robes mi herencia y me mientas a la cara cada día, que yo mire tus redes sociales públicas no es para tanto, ¿no crees? Me levanté y encendí la lámpara de la mesita de noche, inundando la habitación con una luz cruda. 3 años de matrimonio con cuentas separadas. 3 años he sido una idiota, sirviendo a toda tu familia, pagando la hipoteca de mi propia casa, y resulta que tenías a otra todo el tiempo. Ricardo, realmente no me decepcionas. Su rostro se puso pálido. De repente, una ola de rabia lo invadió. Cogió una almohada y la arrojó con todas sus fuerzas contra la pared. Basta, para allá. ¿Crees que lo hice porque quería? ¿Eh? Estoy harto de llegar a casa cada día y ver esa cara larga y triste tuya. Clara es 100 veces más cariñosa que tú. Es divertida. Sabe cómo hacer feliz a un hombre. Observé su arrebato de locura en silencio. Y en ese momento, todo el amor que me quedaba por él se marchitó y murió. Este era el hombre por el que había desafiado a mis padres para casarme. Un cobarde, un mentiroso y un ladrón, que después de ser descubierto, todavía tenía la audacia de culparme. De acuerdo, dije, mi voz ligera, casi alegre. Divorciémonos. Tú puedes ir a ser feliz con Clara, y yo viviré mi vida en paz. Divorcio. Ricardo estalló en una carcajada, un sonido fuerte y feo que llenó la habitación. Ni en tus sueños, Carmen. Firmaste la escritura. La mitad de esta casa es mía. Si pides el divorcio, ¿cómo vas a vivir? Tu mísero sueldo ni siquiera cubrirá la hipoteca, y mucho menos comprar mi parte. Así que ese era su plan maestro. Lo tenía todo pensado. Estaba seguro de que yo estaba atrapada financieramente, que nunca me atrevería a dejarlo. Al ver esa mirada engreída y segura en su rostro, me reí. Bueno, dije, sonriendo al Dulcemont. Ya veremos. Me recosté, apagué la luz y le di la espalda. Carmen dijo finalmente, su voz baja y amenazante a través de la oscuridad. No te atrevas a hacer ninguna estupidez. Lo digo en serio. Mi hermana Diana se va a casar y necesita un sitio. Le he echado el ojo a esta casa para ella desde hace tiempo. Cerré los ojos, mis uñas clavándose tan fuerte en mis palmas que estaba segura de que me había hecho sangre. Toda la familia lo había planeado durante mucho tiempo. Querían usarme, vivir en mi casa y, al final, echarme y quedársela para su hermana. Al amanecer me levanté en silencio. Hice una pequeña maleta con mis cosas esenciales y todos los documentos importantes que pude encontrar. Luego salí de la casa sin mirar atrás. El aire de la mañana era excepcionalmente fresco, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche. Tomé una respiración profunda y entrecortada y llamé a Beatriz. Es la hora, dije. La guerra ha comenzado. El despacho de Beatriz estaba en la planta 28 de un reluciente rascacielos de cristal en el centro de Madrid. Ya no era solo el despacho de mi mejor amiga. Se había convertido en socia de un prestigioso bufete, uno de los mejores de la ciudad. Cuando llegué, no estaba sola.
Con ella había un hombre de unos 50 y tantos años con ojos agudos e inteligentes, un traje perfectamente entallado y un aire de tranquila autoridad. Carmen, este es el señor Salas, dijo Beatriz, su voz firme y tranquilizadora. Es el mejor abogado de divorcios del país. Se especializa en casos con activos financieros significativos y complicaciones. El señor Salas me estrechó la mano, su agarre fuerte y firme. Señora Molina, Beatriz me ha puesto al corriente de la situación. Lamento mucho por lo que está pasando. Ahora, veamos con qué estamos trabajando. Nos sentamos en una gran sala de reuniones soleada. Las copias digitales de las pruebas que había fotografiado se mostraban en una gran pantalla. El señor Salas revisó cada documento con meticulosa concentración. Su expresión se volvía más sombría con cada diapositiva. La situación es aún peor de lo que pensaba, dijo, quitándose finalmente las gafas y puliéndolas con un pañuelo. Según estos extractos bancarios, en los últimos 2 años, Ricardo ha transferido un total de 330,000 euros a esta persona, Clara. A ojos del tribunal, esto es un claro acto de disipación de bienes gananciales. Es una suma significativa que podemos reclamar en el acuerdo de divorcio. Asentí en silencio, la cifra resonando en mi cabeza. 330.000 euros, el equivalente a casi 5 años de mi sueldo, y él se lo había dado tan fácilmente. Pero esto, dijo el señor Salas, pasando a un nuevo conjunto de documentos que el investigador de su bufete había obtenido durante la noche, esto es el delito más grave. Señaló la pantalla. Hace 3 meses, Ricardo sacó una segunda hipoteca sobre su propiedad por 800.000 euros. El propósito indicado en la solicitud era reforma de la vivienda. Pero ustedes no tenían planes de reforma recientes, ¿verdad? ¿800.000? Levanté la vista en estado de shock, se me heló la sangre. No me dijo ni una palabra. No iba a decírtelo, dijo gravemente el señor Salas, porque ese dinero, una semana después de que entrara en su cuenta, fue transferido a Clara Jiménez en 5 grandes plazos. Creo que su marido le compró una casa a esa mujer. Usó el capital de su casa, la casa construida con la herencia de su familia, para comprar una propiedad para su amante. Mi voz tembló. Había hipotecado la casa que mis padres me dieron, un lugar que yo creía que era mi santuario, para establecer una vida con otra mujer. El señor Salas me mostró entonces una transcripción de mensajes de texto entre Ricardo y su hermana, Diana. Su investigador los había conseguido a través de un canal especial, y aunque podrían ser difíciles de usar como prueba directa, pintaban una imagen muy clara de sus intenciones. Diana. Hermano, ¿le has dicho ya a tu mujer lo de la hipoteca de la casa? Ricardo. Todavía no. Pensaba decírselo después del viaje. Últimamente está un poco rara. ¿Crees que sospecha algo con Clara? Diana. ¿Y qué? Mi prometido y yo necesitamos dar la entrada para el piso que vimos la semana que viene. No te duermas en los laureles. Ricardo, no tengas tanta prisa. Mi nombre también está en la escritura de la casa. Aunque se oponga, no puede hacer nada. Si se pone difícil, le diré a mamá que hable con ella. Siempre escucha a mamá. Miré la pantalla, una pesada roca aplastando mi pecho. Lo habían planeado todo. Legalmente, para obtener una hipoteca sobre una propiedad con titularidad conjunta, a veces basta con el consentimiento de uno solo de los propietarios, especialmente si falsificó su firma, lo cual sospecho que hizo, dijo el señor Salas. Serio. Si hubieran finalizado todo primero, estarías en una batalla legal muy difícil y muy cara. Entonces, ¿qué hago ahora? Apreté los puños, mis nudillos blancos. Nos adelantamos a ellos. Una luz aguda y decidida brilló en los ojos del señor Salas. Tenemos que demostrar que la propia escritura de titularidad conjunta fue falsificada. Dijo usted que recordaba que era un proindiviso. Estoy absolutamente segura, dije. Recuerdo que el notario explicó la diferencia muy claramente. Este es nuestro punto de inflexión, exclamó el señor Salas, con un toque de emoción en su voz. Si demostramos que la escritura fue falsificada, no solo la hipoteca fraudulenta sería nula, sino que Ricardo podría enfrentarse a graves cargos penales por estafa bancaria y falsedad documental. Establecimos el plan de batalla allí mismo. Paso 1. Tenía que ir al registro de la propiedad inmediatamente para obtener una nota simple o una copia certificada de la escritura original válida. Paso 2. Con esa prueba, solicitaríamos una orden de embargo preventivo para congelar todos y cada uno de los activos de Ricardo. Cuentas bancarias, acciones, todo. Paso 3. Prepararíamos la demanda de divorcio detallando cada una de sus transgresiones. Cuando me iba, con un torbellino de términos legales y estrategias girando en mi cabeza, Beatriz me dio un juego de llaves. Es un pequeño apartamento que tengo como inversión. Ahora está vacío. Quédate allí un tiempo. No vuelvas a la casa.
Un animal acorralado es peligroso, y Ricardo está a punto de sentirse muy, muy acorralado. A la mañana siguiente, entré en el registro de la propiedad, un gran e impersonal edificio gubernamental que olía a papel viejo y a café rancio. Tenía las manos sudorosas mientras rellenaba el formulario de solicitud y se lo entregaba al funcionario junto con mi DNI y la información de la propiedad. Sentí que contenía la respiración durante los 10 minutos que tardó en revolver archivos en la trastienda. Todo mi futuro parecía pender de un hilo, dependiente de un trozo de papel archivado hace 3 años. Finalmente, regresó y deslizó una copia certificada por el mostrador. Mis dedos temblaron mientras la desdoblaba allí mismo, mis ojos recorriendo el denso texto legal. Y entonces lo vi, en claro e inconfundible blanco y negro. Régimen de proindiviso. Carmen Molina 70%, Ricardo Pérez 30%, una ola de alivio tan poderosa que casi me hizo doblar las rodillas me invadió. No estaba loca. No lo había recordado mal. Él había falsificado deliberada y criminalmente el documento. Inmediatamente, presenté una denuncia por falsedad. Una maniobra legal que el señor Salas me había explicado que invalidaría al instante la copia falsificada en posesión de Ricardo. Luego rellené una solicitud de anotación preventiva de prohibición de disponer. En la sección de motivo, escribí las palabras con mano firme. Presunta falsificación de documentos y sospecha de fraude por parte del copropietario. La casa, mi casa, estaba finalmente a salvo. Salí del edificio y caminé hasta un pequeño y grasiento bar de enfrente. Pedí un café solo y me senté en un reservado de vinilo agrietado, observando el vapor subir de la gruesa taza de cerámica. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el nudo de miedo en mi estómago comenzó a aflojarse. Era el primer movimiento en una partida de ajedrez que nunca quise jugar, pero era uno muy bueno. Ya que, justo entonces, mientras daba mi primer sorbo al café amargo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me dijo que contestara. ¿Es la señora Carmen Molina?, preguntó una voz alegre y profesional. Soy Susana, de la inmobiliaria Solmar. La llamo por el anuncio de su casa en la calle de los Robles. Tenemos una oferta fantástica en efectivo. Un comprador dispuesto a pagar 150.000 euros. Quieren cerrar rápidamente. ¿Cuándo podemos reunirnos para negociar? Me quedé muda de asombro. La taza de café tintineó contra el plato. Ya había puesto mi casa, nuestra casa, a la venta. Iba a venderla a mis espaldas mientras estaba de vacaciones con su amante. La pura y sobrecogedora audacia me dejó sin palabras. Una rabia fría y dura, más clara y poderosa que cualquier emoción que hubiera sentido jamás, se apoderó de mí. Escúcheme con mucha atención, Susana, dije, mi voz baja, firme y mortalmente seria. Ese anuncio es fraudulento. Mi marido no tiene la autoridad para vender esa propiedad. La escritura que le mostró ha sido denunciada por falsedad y es legalmente inválida. Esta propiedad está actualmente en litigio y se ha presentado una prohibición de disponer en el registro. Si su agencia procede un paso más con esta transacción, prepárense para recibir una demanda de mis abogados por connivencia en un fraude inmobiliario. Hubo un sonido ahogado al otro lado de la línea y luego una disculpa apresurada antes de que colgara. Dejé el teléfono y respiré larga y lentamente. Eso estuvo cerca. Demasiado cerca. Llamé inmediatamente al señor Salas para ponerlo al día. Luego hice mi siguiente llamada. Fue a una empresa de mudanzas. Esa tarde, 2 grandes camiones se detuvieron frente a la casa de la calle de los Robles. El proceso de empaquetar fue metódico y extrañamente terapéutico. Recorrí las habitaciones, decidiendo qué era mío y qué era parte de la mentira que dejaba atrás. Los libros de mis años de universidad, los cuadros que había comprado en ferias de arte locales, la ropa que había comprado con mi propio sueldo ganado con esfuerzo. Dejé atrás todo lo que él me había dado. Las joyas, la ropa, los muebles, no era mucho. Mientras los operarios cargaban la última caja en el camión, eché un último vistazo al lugar que una vez llamé hogar. No sentí ni una pizca de nostalgia, solo la tranquila satisfacción de una puerta que se cierra firme y para siempre. Cerré la puerta principal con mi llave, caminé hasta la garita de la comunidad, le entregué la llave al conserje y le informé que cualquier asunto futuro relacionado con la casa debía ser tratado a través de mi abogado, el señor Salas. Mi nueva vida había comenzado oficialmente. Una semana después, estaba sentada en el soleado despacho del señor Salas, revisando el borrador final de la demanda de divorcio cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era de una aplicación de seguimiento que Beatriz me había ayudado a instalar en el itinerario de vuelo de Ricardo.
Su avión desde Marbella acababa de aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La primera señal de problemas para él llegó, como supe más tarde, en el mostrador de alquiler de coches del aeropuerto. Casi podía imaginarlo. Ricardo, bronceado y engreído por su semana de vacaciones con Clara, entregando con confianza su tarjeta American Express Centurion, solo para que fuera rechazada. La confusión en su rostro, el destello de molestia. Habría probado otra tarjeta, luego otra. La creciente impaciencia del empleado, la fila de gente detrás de él empezando a refunfuñar. La humillación definitiva para un hombre como Ricardo. La orden de embargo había funcionado. Todos y cada uno de sus activos estaban congelados. Debieron coger un taxi caro porque 2 horas más tarde, el conserje de mi antigua comunidad me llamó, con la voz tensa. Señora Molina, el señor Pérez y su familia están aquí. Sus padres y su hermana están con él. Están montando un buen escándalo. El señor Salas y yo nos dirigimos allí de inmediato. Pudimos oírlos antes de verlos. A una manzana de distancia, la voz estridente y penetrante de mi ex suegra cortaba el aire tranquilo de la tarde del cuidado barrio residencial. Mi hijo es el dueño de esta casa. Su nombre está en la escritura. ¿Por qué no le dejan entrar? ¿Le ha sobornado esa mujer? Exijo hablar con su superior. Entramos en la garita y nos encontramos a todo el clan Pérez en plena crisis. La cara de Ricardo era de un tono morado moteado por la rabia. Su hermana Diana estaba a su lado, con los brazos cruzados, mirando al conserje con desprecio. Sus padres gritaban, con la cara roja y beligerantes. Respiré hondo, erguí los hombros y di un paso adelante. Suegro, suegra dije, mi voz perfectamente tranquila y clara, cortando su diatriba. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal el viaje a Marbella? Permití que una pequeña sonrisa de complicidad asomara a mis labios. Vi las fotos. Esa foto de familia con Clara quedó preciosa. Los 4 se giraron al unísono. Sus rostros eran una impagable galería de sorpresa, culpa y furia. ¡Carmen! Mi suegra, recuperándose primero, soltó un chillido y se abalanzó sobre mí, con las manos como garras, apuntando a mi pelo. ¿Cómo te atreves, desagradecida mujer malvada, a tratar a mi hijo así? Antes de que pudiera alcanzarme, el señor Salas se interpuso suavemente entre nosotras, bloqueando su camino con su sólida figura. Señora, le voy a pedir que se controle, dijo. Su voz baja, pero con un inconfundible peso de autoridad. Agredir a una persona es un delito, y debo informarle de que estamos grabando toda esta situación. La mano de mi suegra se congeló en el aire. El color se drenó de su rostro y retrocedió tropezando. Vaya, vaya, se burló Ricardo, apartando a su madre y acercándose hasta quedar a centímetros de mi cara. Podía oler el aire viciado del avión en él. Así que ahora traes a tu abogado de lujo para enfrentarte a tus suegros. ¿Qué es lo que quieres exactamente, Carmen? Es muy simple, Ricardo dije, mirándolo directamente a los ojos, negándome a ser intimidada. Quiero el divorcio, y quiero recuperar hasta el último céntimo, y cada activo que me pertenece. Ni se te ocurra soñarlo, gritó, la saliva volando de sus labios. Mi nombre está en la escritura. Esa casa es mitad mía. ¿Ah, sí? Saqué una carpeta del maletín de cuero que Beatriz me había dado. La abrí con calma y le presenté la copia certificada del registro de la propiedad. Esta es la inscripción original legalmente presentada. La casa está en régimen de proindiviso. Mi parte es del 70%. La tuya del 30%. Está claramente especificado. El documento de titularidad conjunta que has estado usando es una falsificación, lo que, por cierto, es un delito grave. El rostro de Ricardo se puso completamente blanco. Miró el papel como si fuera una serpiente. Y eso no es todo, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Falsificaste mi firma en un contrato de hipoteca de 800.000 euros. Eso es estafa bancaria. Transferiste más de 300.000 euros de bienes gananciales a tu amante. Según la legislación española, en un divorcio con una culpa probada de esta magnitud, no solo no tendrías derecho a ninguna parte de la casa, sino que tendrás que devolverme cada euro que robaste, más daños y perjuicios. Su madre no pudo soportarlo más. Eso es imposible. Mi hijo te ha estado manteniendo durante años. Desagradecida. ¿Manteniéndome? Me reí, una risa real y amarga que salió de lo más profundo de mi vientre. Señora Pérez, durante 3 años he pagado yo sola la hipoteca, el IBI, la luz, el agua y los gastos de comunidad. Su hijo me daba 100 euros al mes para los gastos de la casa, una cantidad que ni siquiera cubría su propia comida y alcohol. Toda la familia Pérez se quedó sin palabras. Ricardo de repente se abalanzó, tratando de arrebatarme la carpeta de las manos, pero el señor Salas lo detuvo con una mano firme en su pecho. Parecía un animal rabioso acorralado.
Carmen, no me presiones, Ciseo. Conozco a mucha gente poderosa. Puedo hacer que no encuentres trabajo en todo Madrid. Amenazar a la parte contraria en una disputa legal, dijo el señor Salas con calma, levantando su teléfono donde una luz roja parpadeaba claramente. Señor Pérez, esta grabación será una prueba muy perjudicial en su contra en el tribunal. La lucha pareció agotarse en Ricardo de golpe. La rabia y la arrogancia se desvanecieron, reemplazadas por un pánico desesperado y lastimero. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Carmen, cariño, lo siento mucho, gimió, buscando mi mano. Me equivoqué. Fui un idiota. Por favor, dame solo una oportunidad más. Dejaré a Clara. Te juro que haré lo que digas. Miré al hombre que lloraba frente a mí, el hombre al que una vez había amado más que a mi propia vida, y no sentí nada más que un vacío frío e inmenso. Es demasiado tarde, Ricardo, dije con calma, retirando mi mano. Te he dado demasiadas oportunidades. Como era de esperar, Ricardo no firmó los papeles del divorcio. Sus ruegos y súplicas no habían sido más que una actuación. Cuando eso falló, volvió a su verdadera naturaleza, la de un matón. Lanzó una viciosa campaña de desprestigio. Publicó un largo y lacrimógeno mensaje en Facebook lleno de medias verdades y mentiras descaradas, insinuando que yo era mentalmente inestable y lo había dejado por un hombre más rico y exitoso. De repente, parientes con los que no había hablado en años me llamaban, dejando mensajes de voz llorosos, diciéndome que estaba destruyendo a un buen hombre y rompiendo una familia, que tenía que perdonar y olvidar. Era patético, un ataque coordinado orquestado por su madre, pero yo estaba preparada. Bloqueé los números, borré los mensajes y me centré en la batalla legal que tenía por delante. El momento más peligroso, sin embargo, llegó una lluviosa noche de martes. Estaba en la casa de la calle de los Robles empaquetando los últimos de mis objetos personales sentimentales. Había vendido la propiedad y los nuevos propietarios tenían programada su visita final en 2 días. La casa estaba mayormente vacía ahora, las habitaciones cavernosas y resonando con cada paso. La lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba fuera. Me sentía un poco nerviosa, pero solo quería terminar esta última tarea. De repente, la puerta trasera del patio se abrió de golpe, el cristal estallando hacia adentro. Ricardo y su hermana Diana irrumpieron, empapados por la lluvia. Él apestaba a whisky y desesperación, y sus ojos estaban inyectados en sangre y salvajes de rabia. Carmen gruñó, su voz un gruñido bajo y amenazante. Me has arruinado la vida. Mi carrera está en peligro, mis cuentas están congeladas, así que ahora voy a arruinar la tuya. Diana, con el rostro como una máscara de fría y maliciosa alegría, levantó su teléfono y comenzó a grabar. Cuñada, dijo, su voz goteando veneno. Más te vale llamar a tu abogado y retirar la demanda ahora mismo. Si no, este video de tu reconciliación emocional con mi hermano se va a hacer viral mañana. Nadie creerá tu historia entonces. Comprendí su vil plan al instante. Iban a fingir una reconciliación forzada, probablemente agredirme, y usar el video para chantajearme, para destruir mi credibilidad. Mi corazón latía contra mis costillas tan fuerte que parecía que iba a atravesarlas. Por una fracción de segundo, el terror puro se apoderó de mí. Pero entonces todo el dolor y la humillación de los últimos 3 años se fusionaron en un único punto de furia fría y dura. Ricardo, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Esto es un delito, dije, mi voz sorprendentemente firme. ¿Un delito? Se burló, dando un paso amenazador hacia mí. ¿Qué delito puede haber entre marido y mujer? Te diré una cosa, después de esta noche, retires la demanda o no, estás acabada. En el momento en que se abalanzó sobre mí, sus manos alcanzándome, presioné el pequeño y discreto botón de pánico que tenía en el bolsillo. Una alarma penetrante y ensordecedora, lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, gritó por toda la casa vacía. Ricardo y Diana se quedaron helados, sus rostros una cómica imagen de shock. Al mismo tiempo, la puerta principal se abrió de golpe y 2 hombres grandes y de complexión fuerte, guardias de seguridad privados que el señor Salas había insistido en que contratara por esta misma razón, irrumpieron en la habitación. Habían estado de guardia discreta en la casa de al lado, esperando mi señal. En segundos, tenían a Ricardo y Diana inmovilizados en el suelo, con los brazos torcidos a la espalda. El rostro de Ricardo era una máscara de absoluta incredulidad. Diana empezó a llorar y a suplicar, el teléfono cayendo de su mano. Carmen, fue idea de mi hermano. Él me obligó a hacerlo. Por favor, perdónanos. A lo lejos, el inconfundible ulular de las sirenas de la policía se acercaba cada vez más. Miré fríamente al hombre que una vez fue mi marido, ahora gimiendo y luchando en el suelo de la casa que había intentado robarme. Esta vez, Ricardo, dije,
Mi voz clara y resonando con finalidad, con allanamiento de morada, daños y tentativa de agresión, estarás en la cárcel por mucho tiempo. La farsa había terminado, de verdad. Si todavía estáis escuchando, si me habéis seguido en este viaje hasta este punto, ¿me haríais un pequeño favor? Por favor, dadle a me gusta a este video y comentad con el número 1 abajo. Me hace saber que me habéis dado un me gusta y me dice que estáis aquí conmigo, escuchando mi historia. Vuestro apoyo es un estímulo tremendo y me da la fuerza para continuar. Por favor, comentad con el número 1 y dejadme contaros lo que pasó después. Las secuelas de aquella noche lluviosa fueron un torbellino mediático. El acto desesperado y violento de Ricardo se había vuelto en su contra de la manera más espectacular posible. El informe policial, combinado con las imágenes de seguridad, fue el último clavo en su ataúd. La historia pasó de ser un divorcio complicado a un caso penal, y se hizo viral. Alguien en algún lugar creó el hashtag #FuerzaCarmen, y mis redes sociales, que rara vez usaba, se inundaron con miles de mensajes de apoyo de desconocidos de todo el país. Fue abrumador y surrealista, pero también fue un extraño consuelo saber que no estaba sola en esta lucha. El juicio de divorcio fue, como había predicho el señor Salas, sorprendentemente rápido. Ricardo llegó tarde, flanqueado por sus padres. En solo unas semanas, parecía haber envejecido una década. Su traje caro le colgaba de su figura más delgada. Tenía los ojos hundidos y su rostro tenía un tono permanente de gris ceniciento. Cuando me vio sentada en la mesa del demandante, serena y tranquila, un destello de puro odio cruzó su mirada, pero fue rápidamente reemplazado por un miedo crudo y sin disimulo. Sabía que se enfrentaba no solo al final de su matrimonio, sino al final de la vida que conocía. Su abogado, un joven asociado sin experiencia del bufete de su padre, intentó argumentar que las transferencias de dinero eran simplemente regalos entre amigos y que Clara era una prima lejana de la familia. Pero cuando el señor Salas presentó al tribunal las fotos íntimas de Marbella, los mensajes de texto explícitos y el recibo de Cartier del collar de 25.000 euros, incluso el abogado se quedó sin palabras. El jadeo colectivo del jurado fue audible. En cuanto a la falsificación de la escritura y la firma falsificada en el contrato de hipoteca, la defensa de Ricardo no tuvo nada que decir. Cuando la jueza, una mujer severa y pragmática de unos 60 años, le preguntó directamente a Ricardo por qué lo había hecho, su respuesta dejó a toda la sala en silencio. Mi hermana se iba a casar y la familia de su prometido no contribuía en nada a su nueva vida, murmuró, negándose a mirar a la jueza. Yo solo. Quería ayudar un poco a mi familia. ¿Y para eso falsificó documentos legales? ¿Falsificó la firma de su esposa y disipó cientos de miles de euros de bienes gananciales? Preguntó la jueza, con voz severa. Señor Pérez, como abogado que es, ¿no era consciente de las gravísimas consecuencias legales de sus actos? Ricardo bajó la cabeza y no dijo nada. Su madre, sentada en la primera fila de la galería del tribunal, rompió en sollozos fuertes e histéricos hasta que un alguacil tuvo que escoltarla fuera. El veredicto final fue más de lo que podría haber esperado. La jueza concedió el divorcio, con efecto inmediato. La casa de la calle de los Robles me fue adjudicada total y exclusivamente a mí. Se ordenó a Ricardo que devolviera los 330.000 euros íntegros que había transferido a Clara. El 70% de todos los ahorros e inversiones restantes a su nombre me fueron adjudicados como compensación por daños y perjuicios y daño moral. Además, Ricardo tuvo que pagar todas mis costas legales, una suma que ascendía a 6 cifras. Mientras la jueza leía el veredicto, la finalidad del mazo al caer resonando por la sala, el rostro de Ricardo se volvió completamente ceniciento y su padre tuvo que sostenerlo físicamente. Las cámaras de los periodistas destellaban sin parar, inmortalizando la miserable y derrotada estampa de la familia Pérez para los periódicos de la mañana. En el juicio penal separado que siguió un mes después, Ricardo fue declarado culpable de múltiples cargos de falsedad documental y estafa bancaria. Fue sentenciado a 3 años en una prisión estatal. Cuando salí del juzgado ese último día, la brillante luz del sol de Madrid se sintió como una bendición. La justicia, resultó, no era solo un concepto en un libro de derecho, era real. Lo primero que hice como mujer libre fue finalizar la venta de la casa. El cierre fue rápido y limpio. La compradora era una madre soltera con 2 hijos pequeños, y su entusiasmo por el jardín y la proximidad al colegio local era contagioso. Cuando firmó el último documento, me tomó la mano. Carmen dijo, con los ojos llenos de amabilidad, prometo llenar esta casa solo de amor y risas. Mis ojos se humedecieron un poco. Eso era exactamente lo que la casa y yo necesitábamos oír. Una semana después, estaba en un avión viendo la familiar cuadrícula de Madrid encogerse debajo de mí. Antes de que todo se desmoronara,
una empresa multinacional que admiraba desde hacía tiempo, me había estado reclutando para un puesto. Se había abierto una oportunidad en su oficina de Singapur para un puesto de directora de marketing, supervisando toda la región de Asia-Pacífico. Renovaron su oferta y acepté sin dudarlo un momento. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde nadie conociera mi nombre ni mi dolorosa historia. Los primeros meses en Singapur fueron un emocionante torbellino de actividad. El trabajo era más desafiante que cualquier cosa que hubiera hecho antes, pero me lancé a ello, agradecida por la distracción. Lideraba un nuevo equipo. Desarrollaba complejas estrategias de marketing para una docena de países diferentes y navegaba por una cultura nueva y vibrante. Los fines de semana, en lugar de deprimirme en mi nuevo y estéril apartamento, me obligué a explorar. Vagué por bulliciosos centros de comida callejera, probé comidas exóticas que no podía pronunciar e hice algunos nuevos amigos del trabajo. Por primera vez en años, mi vida era plena, dinámica y significativa, y era una vida que estaba construyendo enteramente para mí, en mis propios términos. Una tarde, unos 6 meses después de empezar mi nueva vida, recibí un correo electrónico del señor Salas. Adjunto había un pequeño recorte de la sección de sucesos de un periódico nacional con el titular: abogado caído en desgracia y su esposa se divorcian tras el escándalo de falsificación de escrituras del marido. En la foto granulada, Ricardo era conducido esposado, con aspecto patético y derrotado. Lo miré por un momento, luego cerré tranquilamente el correo y lo moví a la papelera. No sentí nada, ni ira, ni satisfacción, ni lástima, nada. Su historia había terminado. La mía acababa de empezar. Pasé 8 maravillosos y sanadores meses en Singapur. Mi equipo logró cerrar 2 de los mayores contratos de la historia de la división, y el CEO me felicitó públicamente en la reunión anual de la compañía. Estaba prosperando, pero entonces llegó una oferta que no pude ignorar. La empresa matriz, el enorme grupo Axis, me quería de vuelta en España. Estaban creando un nuevo centro para el desarrollo del liderazgo femenino y querían que yo fuera su primera directora. El salario era el doble de lo que ganaba, y era una oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo. Al principio dudé. ¿Estaba lista para volver al lugar que guardaba tantos recuerdos dolorosos? ¿Estaba lista para estar en el mismo país, la misma ciudad, que el hombre que había intentado destruirme? Pero mientras estaba sentada en mi balcón con vistas al brillante horizonte de Singapur, me di cuenta de algo profundo. Ya no estaba huyendo. El verdadero desapego, la verdadera fuerza, no consiste en escapar de tu pasado. Consiste en tener la capacidad de enfrentarlo de frente y aún así elegir no mirar atrás. Decidí volver. Mi regreso fue algo que nunca podría haber predicho. Mi historia, que tanto había intentado mantener en privado, había cobrado vida propia. Se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios y facultades de derecho, un ejemplo perfecto de cómo una mujer educada puede usar el sistema legal como un arma para proteger sus derechos y su herencia. Me invitaron a hablar en foros y conferencias de liderazgo. Mi historia, una vez fuente de profundo dolor privado, se había convertido de alguna manera en una fuente de inspiración pública. Una noche, era la ponente principal en un foro de negocios de alto nivel celebrado en un gran salón de baile en el centro de Madrid. Mientras me relacionaba después, una figura familiar apareció en la puerta del salón. Era Ricardo. Había salido de la cárcel unos meses antes por buena conducta. Llevaba un traje barato y mal ajustado y sostenía un ramo de flores de supermercado de aspecto patético. Había perdido mucho peso, y la arrogancia confiada que una vez llevó como una segunda piel se había ido, reemplazada por una profunda y cansada desesperación. Carmen dijo, sus ojos iluminándose con un destello de esperanza cuando me vio. Solo quería felicitarte en persona. Estás impresionante. Los guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia él, pero levanté una mano para detenerlos. Necesitaba hacer esto yo misma. Ricardo, dije con calma, mi voz serena, por favor vete. Sé que no tengo derecho a verte. Su voz se quebró y dio un paso más cerca. Estuve muy equivocado. Muy equivocado. Clara se fugó con todo mi dinero. Mi madre tuvo un infarto por el shock y está en el hospital. He perdido mi trabajo, mi licencia de abogado. Es mi karma. Lo sé. Verlo llorar, verlo tan roto, no evocó ninguna emoción en mí. La herida que había tallado en mi pasado era tan profunda que ya no tenía fuerzas ni para odiarlo. Dejemos el pasado atrás, dije. Mi voz suave pero firme. Te deseo lo mejor, Ricardo. De verdad. Pero por favor no vuelvas a buscarme. De repente se arrodilló allí mismo, en el suelo de mármol del salón de baile. Dame una oportunidad más, Carmen. Por favor. Solo una oportunidad más. Seguridad, me volví y llamé.
mi voz resonando con una finalidad que no podía ser malinterpretada. Por favor, acompañen a este caballero a la salida. Mientras lo levantaban suave y firmemente y se lo llevaban, él luchaba, gritando mientras se volvía para mirarme una última vez. Carmen, eres una mujer despiadada, después de todo lo que hemos pasado. Me recompuse. Levanté la cabeza y volví al evento, los susurros en el salón de baile desvaneciéndose detrás de mí. Después de esa noche, Ricardo nunca más apareció en mi vida. Con la llegada de la primavera, compré un hermoso apartamento nuevo en Madrid con un balcón con vistas a la ciudad. El día de la firma, me aseguré de que la escritura estuviera única e inequívocamente a mi nombre. Esa noche, me paré en mi nuevo balcón, contemplando el mar infinito de luces. Hace un año todavía era Carmen Pérez, una esposa atrapada y con el corazón roto. Hoy, era simplemente Carmen Molina. Mis memorias, tituladas Renacer, estaban a punto de publicarse. Mi editor me había enviado recientemente una nota sugiriendo que añadiera un capítulo final sobre cómo construir relaciones saludables. Escribió. Muchos lectores se preguntarán si, después de todo lo que has pasado, todavía crees en el amor. Me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y, en una página en blanco, comencé a escribir. Creo en el amor, tecleé, las palabras fluyendo con facilidad. Pero creo más en mí misma. La verdadera seguridad nunca proviene de la promesa de otro, sino de la confianza inquebrantable en tu propia fuerza, tu propio valor y tu propia capacidad para resurgir de las cenizas. Muchas gracias a todos por escuchar mi historia. Si alguna parte de ella ha resonado con vosotros, si os ha dado un poco de fuerza o esperanza, por favor, considerad compartirla. Nunca se sabe quién en vuestra vida podría necesitar oír que no está solo. Cuidaos mucho y nunca olvidéis vuestro propio valor.